Un cordial saludo a todos los estudiantes de la Capellanía Internacional de Paz. Un saludo muy, pero muy especial a todos ustedes. Y bueno, aquí estamos para iniciar nuestro curso de el fundamento teológico en la consejería bíblica. Quien les habla en este momento, su capellán mayor Jorge Altamiranda, de la Capellanía Armada de Paz Mundial de México. Así que estaremos allí en este momento precisamente pues orientándoles, dándoles un tema introductorio en cuanto a esta temática y los indicadores de logro serán: número uno, interpretar cuáles son los principales fundamentos de la teología en la consejería bíblica, identificar cómo Dios a través de las Sagradas Escrituras puede transformar al hombre de su mal camino, y comprende que la teología o la consejería bíblica fundamentada en la enseñanza teológica, en la teología correcta, cambia a los oyentes. Ese, digamos, será nuestro logro, y el logro de la lección como tal es un desarrollo de su pensamiento personal que no alude la responsabilidad de una fundamentación sólida en las Sagradas Escrituras, en diálogo con las perspectivas diversas o complementarias a las propias, para llegar a la transformación del hombre de su mal camino a un cambio de vida que agrada a Dios. Así que es importante tener entonces ese fundamento teológico para poder nosotros dar una consejería correcta, adecuada, fundamentada en la palabra de Dios. Así que estaremos entonces viendo tres temáticas importantes. Número uno, la consejería bíblica y la teología de Dios, de Cristo y el Espíritu Santo. Así que la soberanía de Dios, la soberanía de Cristo son fundamentales, y la consejería bíblica y la teología de Dios referente en esa parte específica de la consejería. Así que tendremos el fundamento de la Trinidad, por así decirlo, ¿verdad?, para poder nosotros dar una enseñanza correcta a todas aquellas personas que aconsejamos. Y luego pues estaremos viendo también la consejería bíblica y la teología de la axiología, es decir, aquella parte moral, la aplicación que nosotros debemos allí tener muy presente. Y finalmente estaremos viendo en una tercera parte, que es la consejería bíblica y la teología de la herramienta de la hermenéutica y de la exégesis como tal. Entonces vamos a ver, número uno, en el tema que ustedes están allí, que tienen a través de su material del módulo, que es la consejería bíblica y la teología de las Sagradas Escrituras. Podemos decir que la doctrina de la suficiencia de las Sagradas Escrituras es fundamental en la vida y en la fe cristiana. Decir que las Escrituras son suficientes significa que la Biblia es todo, ¿verdad? Es necesario para que nosotros nos equipemos para una vida de fe y de servicio también. ¿Qué nos proporciona? Nos proporciona una clara representación de la intención de Dios para restaurar la relación que se ha roto entre Dios y la humanidad por medio de su Hijo Jesucristo. Así que la Biblia nos enseña acerca de la fe, la elección, la salvación por los méritos de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y por medio de la resurrección. Así que ningún otro escrito es necesario, digamos, o fundamental como es la palabra de Dios para entender esas buenas nuevas, y que ningún otro escrito se requiere para equiparnos para una vida de fe como es el fundamento de la palabra. Así que todo consejero debe tener ese fundamento de las Sagradas Escrituras para poder llevar una enseñanza correcta. Podemos entonces decir que la Escritura comprende tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, y el apóstol Pablo declara que las Escrituras te pueden hacer sabio. Dice la palabra en segunda de Timoteo capítulo 3 verso 15 al 17, dice la palabra que te pueden hacer sabio para la salvación de la fe que es en Cristo
que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que la escritura es suficiente, esta palabra es inspirada por Dios, entonces no es de inspiración humana, es de inspiración divina. Por lo tanto, a través de ella vamos a tener esa reconciliación entre nosotros allí que nos hemos separado, apartado de Dios, pero la palabra correcta, la enseñanza correcta, cuando tenemos ese concepto de la teología bíblica fundamentada en su palabra, pues vamos nosotros allí a dar pues lo mejor, ¿verdad? Y luego en segunda de Pedro 1:21 quiero referirles también a este texto bíblico cuando dice: nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ningún ser humano, ningún hecho de verdad escrito, hecho por el hombre, es suficiente para equiparnos, para cada buena obra, digamos aquí, solamente la palabra puede hacerlo. Además, si las escrituras son suficientes para equiparnos totalmente, entonces no necesitamos sino afianzarnos cada día más en esa palabra. Llegando, digamos, aquí a parte de esta enseñanza, de la primera parte del fundamento teológico, estableciendo este fundamento de la teología para una consejería correcta, el verdadero consejo bíblico, ¿cierto?, conecta con el poder de las Sagradas Escrituras, con la relación de nuestra vida aquí en la tierra. Entonces, la palabra de Dios consuela a los que sufren, ¿cierto?, a los que pasan situaciones difíciles, adversas. La palabra de Dios es suficiente para darnos esa luz en medio de ese camino, en medio de esa tormenta en la cual tanto el consejero como el aconsejado, que veremos más adelante, pues van a tener allí esa inspiración y esa palabra correcta en su vida. La consejería bíblica es necesaria, ¿verdad? La consejería bíblica es una necesidad bíblica. Ningún consejero puede tener su fundamento en esa parte humana, sino en las Sagradas Escrituras. La consejería bíblica es el modelo del ministerio, es cierto, que nosotros vamos a desarrollar. Y David Paulinson, uno de los consejeros bíblicos más destacados, resalta el énfasis del ministerio interpersonal de Cristo que vemos en el libro de Marcos. Así que Paulinson explicó que a través de Marcos 7 al 11, Jesús habla en 26 escenas, y en 18 de estas escenas Jesús está conversando con otras personas y haciendo un evangelio interpersonal. Así que la consejería tiene esa facultad, esa situación específica, y podemos mencionar también en Hechos 20:20 el ejemplo del apóstol Pablo. Lo vemos enseñando públicamente, pero también ministrando de casa en casa. ¿Puedes imaginarte el tipo de consejo personal que Pablo daba mientras visitaba los diferentes creyentes en sus casas? Finalmente, a lo largo de sus cartas también vemos cómo Pablo anima a otros creyentes a hacer un ministerio interpersonal. Pablo llama así, de esta manera, a los cristianos a restaurarse los unos a los otros, corroborado en Gálatas capítulo 6, verso número 11, cuando dice: a decirse la verdad los unos a los otros, amonestarnos los unos a los otros. Necesitamos entonces la consejería bíblica, ¿cierto?, fundamentada en las Sagradas Escrituras, porque Él es el modelo de ministerio que nosotros podemos seguir y ver a través de una palabra correcta. Eso es en cuanto a lo que estamos viendo, una necesidad. Es necesario, hay una necesidad. Y número 2, en la primera parte, la consejería bíblica es una necesidad misional, es decir, establecida por la palabra. La última razón por la que necesitamos la consejería bíblica es porque un aspecto de la obediencia de la gran comisión.
Si bien muchos han puesto su énfasis allí legítimo en el aspecto de ir, ¿cierto?, de la gran comisión, también debemos recordar la importancia del aspecto de hacer discípulos. El corazón de la consejería bíblica es un discipulado profundo, enseñar a otros cómo guardar, ¿cierto?, todo lo que nuestro Señor Jesucristo ordenó. Y vemos aquí, Paul Taushex, él escribe lo siguiente: la auténtica consejería bíblica no es más y seguramente nada menos que el cumplimiento de del gran mandamiento de hacer discípulos de Jesucristo por la autoridad delegada de Dios y el empoderamiento del Espíritu Santo. Cierro comillas allí. Por ejemplo, gran parte del asesoramiento involucrado en el tema de la consejería bíblica con frecuencia se trabaja junto al esposo para ayudar cómo puede obedecer mayor a Dios en su matrimonio. En otras palabras, al ayudar a maridos a amar a sus esposas, estamos ayudando a obedecer la gran comisión. Así que la consejería bíblica no es un ministerio nebuloso, sino más bien un ministerio muy práctico en el que una persona está ayudando a otras a obedecer las sagradas escrituras en su vida personal, familiar, en ese ámbito social en el cual se desarrolla. Y a diferencia de la mayoría de las terapias seculares que frecuentemente ofrecen soluciones egocéntricas a los problemas, la consejería bíblica enseña a otros la importancia de hacer y obedecer a la palabra de Dios. Creo que allí está el énfasis, lo importante entonces de la consejería bíblica como ese fundamento que estamos viendo aquí, consejería bíblica y la teología de las sagradas escrituras. Eso es en cuanto a la primera parte que nosotros estamos viendo allí. Entonces, ¿qué podemos nosotros avanzar? Avancemos entonces allí, en esta segunda parte de la consejería bíblica. ¿Qué vamos a encontrar en esta segunda parte? La consejería bíblica, la teología de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo. El problema del hombre es el pecado. Aunque reconciliar estas ideas sea complicado en nuestra mente finita, la Biblia revela que el hombre es responsable de su pecado. Y entendemos que el hombre no desea la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, nadie puede rebelarse por su propio esfuerzo, salvarse más bien, perdón, por su propio esfuerzo. Todos necesitamos que Dios se nos revele para poder nosotros obedecerle en nuestros caminos. Es necesario en la consejería tener muy presente, ¿verdad?, la teología de Dios. Él es soberano sobre todas las cosas. Él creó los cielos, la tierra, y continuamos allí continuamente también creemos que Dios, así como es el autor, el hacedor de todas las cosas, Él sigue sosteniendo a su creación. Esto incluye a quienes, a las personas, son usadas por Él para cumplir sus santos propósitos. Aunque el hombre es responsable por sus actos, Dios es soberano en lo que hace y utiliza las buenas y las malas acciones para cumplir también su voluntad. ¿Cómo puede entonces esta verdad en la consejería ayudarnos? Puede descansar, soltar, confiar en Dios. Cuando conocemos la teología de Dios, cuando conocemos al Padre, cuando conocemos a Dios como Padre, podemos nosotros soltar, descansar, confiar en las promesas de Dios, y puedes estar seguro de que Dios no nos deja a la deriva, ¿cierto? Sino que proveyó un Salvador para que su obra sobrenatural nos sostenga. No se trata de lo que ofrecemos a Dios, sino de lo que Dios ha ofrecido por la vida de cada uno de nosotros. Si nosotros observamos ahora en esta teología a Dios como Padre, podemos observarlo también a Cristo, ¿cierto? Como ese medio de salvación. Dios proveyó en la cruz a Jesucristo para que nosotros descansemos, tengamos la salvación, podamos alcanzar la victoria, y toda la Biblia apunta
a esa obra redentora de Cristo para su pueblo. Él rescata lo que es suyo por derecho en la persona de Jesucristo. Dios pagó el precio más alto para la redención del hombre por medio de la fe. No somos justificados por nuestras obras, sino por la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo nos puede entonces ayudar la teología de Cristo en la vida de nosotros? Así como la teología de Dios, descansamos en lo que Él es como Padre y todo, podemos confiar en el Evangelio de Jesucristo, que es poder para salvación. Podemos confiar que el poder de la cruz nos sostiene en medio del dolor, en medio de las situaciones difíciles. Debemos mostrar al aconsejado todo lo que la muerte, la resurrección de Jesús implica y mostrarles cómo afecta también su identidad. Así que su ego es suprimido por Cristo, su señorío. No deben confiar en un sistema de rituales, de leyes, de hombres para ser limpios, ni dar rienda suelta a los deseos allí con la excusa de que no son perfectos. Debemos caminar con ellos, recordándoles que han sido libertados del pecado y pueden elegir a Cristo cada día. Entonces, ha sido por gracia que hemos recibido y podemos nosotros entonces mostrarle que por medio de la fe en Jesucristo, Él nos ama, nos ayuda, nos aprueba y nos ayuda en nuestra debilidad. Cuando entendemos esta teología de Dios, del Padre, y también pasamos a algo muy importante, como es la consejería, ¿cierto? La obra del Espíritu Santo. Si usted y yo comprendemos la teología del Espíritu Santo, podemos decir, número uno, que el Espíritu Santo capacita el consejero. El Espíritu Santo enseña al consejero, guía, lo fortalece y santifica al consejero. Esa persona que va a dar una consejería sabe que su cuerpo, que su vida es templo del Espíritu Santo de Dios y por lo tanto debe ser un instrumento que va a facilitar ese mensaje, ¿verdad? Pero en cuanto en el aconsejado, el Espíritu Santo enseña al aconsejado, lo convence, lo anima y también lo guía, que es una gran bendición, ¿verdad? Bueno, pasamos entonces a una segunda parte que ustedes van a ver cómo es la consejería, la teología del pecado, el problema que todo hombre se ha apartado, se ha separado, pero que a través de la parte de conocer a Dios, conocer el ser humano en sí, podremos nosotros también reconocer cómo somos y cuánto necesitamos de Dios en nuestras vidas. Ahora, la consejería y en cuanto a la axiología, ese impacto en cuanto a los traumas puede modificar varios aspectos de la vida de las personas. En este caso, los creyentes solo modifica los síntomas del estrés y toda esta parte, pero Dios quiere llevarnos mucho más allá de toda esta parte, como es la ética, la moral, ¿cierto? Que está compuesta por las costumbres, por las creencias, por los valores, por los sentimientos reflexionados y en el caso de la ética cristiana, a partir de los mandatos de la palabra. Así que la ética cristiana repiensa lo que Dios ha pensado antes para el hombre respecto de la conducta humana y la ética cristiana repite lo que antes se ha dicho del hombre respecto a su conducta. Por lo tanto, hemos estado viviendo o haciendo las cosas a nuestra manera, pero con lo referente a la axiología, que hace referencia a la parte moral, la ética, su comportamiento, su manera de ser, esa transformación que Dios va haciendo en su vida, pues aquí vamos nosotros a notar cómo es importante para aplicar estos principios en nuestra vida como creyentes. Y finalmente, vamos a encontrar en este módulo la consejería bíblica y la teología en cuanto a la hermenéutica y a la exégesis. ¿Qué es la hermenéutica? Es la ciencia de interpretar correctamente la Biblia usando el método gramático histórico, tomando en cuenta el impacto directo del contexto en el cual se dio la palabra de Dios. Así que se sigue la interpretación literal de las palabras sin ignorar las figuras literarias, retóricas, las parábolas, la poesía, la profecía. Así que la hermenéutica provee
herramientas para ser un buen intérprete y lo que nos compete en esta clase, en esta orientación, al consejero bíblico. Así que toda persona que no puede interpretar debidamente las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, no puede aconsejar bíblicamente. Por eso es importante tener esta herramienta, conocerla, indagar, estudiarla, ¿cierto? Es un error hablar de ser bíblico y por poco ignorar el verdadero estudio de la palabra. Todo consejero debe ser un estudioso, debe ser un intérprete de las Sagradas Escrituras, y para eso está la hermenéutica, para eso está la exégesis, para extraer el tema principal en su contexto y tener la habilidad, la sabiduría, guiado por el Espíritu Santo para aplicar correctamente lo que es y corresponde a lo que es la palabra de Dios. Entonces es aquella que parte de una teología sólida, fundamentada en la palabra, no en el fundamento del hombre. El consejero bíblico debe entender correctamente la palabra de Dios. Esto se logra utilizando un método adecuado de interpretación, y por eso traemos en este curso esa parte importante de indagar, de conocer, de aplicar este concepto de la hermenéutica y de la exégesis. Aquí es donde un buen consejero hace exégesis y echa mano del método de interpretación histórico gramático. Al interpretar de manera correcta, se empieza a desarrollar la teología del consejero. Esto incluye una teología bíblica también, una teología sistemática, continua, que tiene un orden, que tiene unos principios, que se aplica de manera correcta como debe ser allí, ¿verdad? Entonces, qué bueno poder ir avanzando en esta área tan importante, ¿verdad? Y luego estaremos allí avanzando, que finalmente, ya concluyendo, al tener una teología robusta, ¿cierto? Tener un conocimiento importante de la palabra, el consejero podrá ser y dar consejos prácticos, es decir, una teología aplicada a la vida de manera correcta, no aislado, sino como debe ser, y a los problemas que trae la vida como tal. Además, esa misma teología informará cómo el consejero va a interpretar, ¿cierto? O va a interactuar con el aconsejado, porque si tiene un concepto claro de lo que Dios quiere para nosotros, usted no va a dar un consejo que vaya a errar a las personas. No, por el contrario, usted va a dar una palabra que va a ayudar, ¿cierto? Basada en una visión elevada de la palabra de Dios, no en un concepto fundamentado en el hombre, en su pensamiento o sus experiencias, sino en la palabra de Dios. ¿Cuáles son las consecuencias de no aconsejar bíblicamente? Pues las consecuencias de no entender qué es lo que se hace con la consejería realmente bíblica pueden ser desastrosos. Puede usted dar un mal consejo, puede llevar a una persona a cometer errores, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado en esta área. Así que entonces, si hemos de ser consejeros bíblicos, debemos ser hombres y mujeres que sigan el ejemplo de los bereanos, quienes escudriñaban las escrituras en Hechos 17:11, que cuando ellos recibían, ellos iban, indagaban que lo que les decían era correcto o no. Solo así podremos nosotros ministrar fielmente, podríamos decir, podremos ministrar fielmente, con efectividad, la palabra de verdad a esas personas que están necesitadas de una consejería correcta, bíblica. Y un buen consejero cristiano debe ser un buen teólogo. Todo consejero que no le gusta pues la palabra, pues no puede ser un consejero. Es una palabra que es una persona que pues le falta lo fundamental, la herramienta más importante como es la palabra, y para esa manera pues dar un mejor consejo de parte de Dios a personas necesitadas en un mundo en que estamos viviendo, un mundo bastante conflictivo en este sentido, ¿verdad que sí? Bueno, quiero entonces concluir, ¿verdad? Diciendo la introducción a la consejería que estamos viendo, un fundamento teológico fundamentado en la palabra, en la consejería bíblica. Es lo que estamos viendo en esta materia.
Así que la consejería bíblica y la teología de las escrituras, la consejería bíblica es una necesidad espiritual, es una necesidad bíblica y es una necesidad misional fundamentada en la palabra de Dios. En número uno, la consejería bíblica, la teología de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo, es lo que estamos nosotros viendo en esa primera parte. Número dos, la consejería bíblica, la teología del pecado. Entonces el principal problema en la consejería pastoral es el pecado de los consejeros, el pecado de los aconsejados, el pecado de la iglesia, el pecado en la sociedad. Entonces hay una amplitud del pecado, la naturaleza inherente del pecado, la permanencia del pecado. Y el Salmo 51:5 dice: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Avanzamos entonces en esa segunda, concluyendo aquí la consejería bíblica y la teología de la axiología. Entonces la vida hace referencia a la vida del creyente, la parte moral, la ética de la persona, el tratamiento, cómo se debe dar de esos traumas, de esas situaciones que en la vida cotidiana la persona tiene. Era usado para proteger el cuerpo entero del guerrero, como es la vida del creyente, que debe estar con esa armadura, con esa parte moral de la ética, lleno de la presencia de Dios, para poder nosotros dar una consejería como debe ser allí. Y bueno, finalmente hemos visto cómo la consejería bíblica y la teología de la hermenéutica y la exégesis es importante. Podríamos decir entonces que es aquella que parte de una teología bíblica sólida, es aquella con profundas raíces en la palabra de Dios. ¿Y cuáles son las consecuencias de no aconsejar bíblicamente? Pues desastres, cosas tremendas en la vida de una persona, y pues debemos nosotros tener mucho cuidado en toda esta área. Bueno, de esta manera hemos damos o concluimos aquí en este momento el panorama general de la consejería bíblica fundamentada en la teología bíblica. No puede un consejero dar una consejería correcta si no tiene el fundamento de la palabra, si él no es un hombre estudioso, no conoce las herramientas como la hermenéutica, la exégesis, pues difícilmente podrá interpretar y sobre todo aplicar de manera correcta, digamos, en los casos de los problemas y las dificultades, una palabra que llegue en momento. Así que el corazón de un consejero debe estar lleno de la palabra para que pueda fluir de su boca una palabra de sabiduría, una palabra de entendimiento, y pueda así entonces de esta manera ser un instrumento útil en las manos de Dios para llevar esa palabra oportuna y llena de fe a todo aquel que lo necesita. Doy gracias a cada uno de ustedes, de cada estudiante en los diferentes lugares donde usted se encuentra, donde está reproduciendo esta enseñanza. Que Dios le bendiga, y pues a través de su tutor, a través de su orientador, pues tendrá allí la oportunidad de tener el módulo, ¿cierto? Su facilitador le dará esta herramienta para que usted pueda indagar y adentrarse un poco más en esta área tan importante como es la consejería bíblica fundamentada en la teología bíblica como tal. Bueno, quiero despedirme de cada uno de ustedes. Que Dios sea bendiciéndoles, y quien les habló, su capellán mayor Jorge Altamiranda, de la Capellanía Armada de Paz Mundial México, desde aquí, desde Colombia. Un saludo muy especial a todos y a cada uno de ustedes. Que el Dios de toda esperanza les bendiga según las riquezas de su gloria que son en Cristo Jesús. Bendiciones.